En el episodio anterior te comenté acerca de la herramienta que diseñé para poder pensar exactamente cuáles iban a ser los próximos cursos de música que iba a desarrollar. Te dije que esa herramienta había surgido después de 2 años de experiencias algo frustrantes dando clases y no te conté más. En el capítulo de hoy voy a entrar en detalle a contarte qué pasó en ese comienzo en mis clases de música y qué pude hacer para mejorarlos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Facundo Catalán, soy músico y educador y te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Vivir en la Música. Como te decía en la introducción, la semana pasada te estuve contando acerca de la herramienta que uso para planificar y pensar mis próximos cursos de música. Esta herramienta no surgió de la nada, surgió como resultado de ver mi experiencia y sobre eso te iba a contar un poco la semana pasada y al final estuvimos hablando bastante más sobre la guía en sí. A raíz de eso me llegaron algunas preguntas y algunos comentarios de gente que escucha el podcast y me dijeron, bueno, pero al final no nos contaste qué pasó en esos 2 años de clases. Así que hoy hice un poco de repaso más detallado y te lo quiero contar. Esto comienza así. Hace mucho tiempo ya terminaba de tocar con un grupo de música y apenas me bajé del escenario una mujer se acercó y me dijo: «Qué bien que tocaron, ¿vos das clase de batería? Es para mi hijo, tiene 9 años y le encanta la música, está todo el día golpeando lo que tenga a mano». Y lo que siguió ya no pude escucharlo porque me quedé pensando en la primera pregunta. ¿Vos das clases de batería? La verdad es que en ese momento no lo hacía. Seguía estudiando el profesorado de música en la universidad a la par de armar mis primeros proyectos musicales. Pero, por otro lado, sabía que no me vendría mal el dinero que podía obtener de eso. Spoiler 1, después supe además que podía hacer mucho más que lo que finalmente le pedí. Pero bueno, la verdad es que rápidamente supuse que si era un niño con entusiasmo y sin experiencia, yo sabía bastantes cosas que podía enseñarle en la batería y no me iba a resultar difícil hacerlo. O al menos eso creí en aquel momento. Para no aburrirte con detalles, te cuento. Te resumo, le dije que sí, coordinamos día y horario y lo esperaría en la casa de mis padres, yo todavía vivía con ellos, para su primera clase de batería. Faltaban 4 días para ese primer encuentro. En el medio pasé muchas horas revisando mis apuntes de la universidad, algunos métodos y libros fotocopiados que tenía para mi estudio personal. Todavía no era época de tutoriales en YouTube, menos de cursos online y esas cuestiones, así que mi investigación se limitaba a lo que podía conseguir en bibliotecas, con amigos y revistas que por ahí se vendían en los kioscos. Armar esa primera clase me llevó casi los 4 días que tuve de tiempo. Me despertaba con un poco de ansiedad pensando en ese momento en cómo iba a empezar la clase, qué ejercicios le iba a proponer, si le iba a pedir alguna tarea para la clase siguiente, etc. Aquella primera clase con mi alumno de 9 años fue, a los ojos de mi yo actual, un completo fiasco. La verdad que fue tediosa, le faltó dinamismo, fue demasiado técnica, poco musical. Fue pretenciosa también, creo que puse una vara demasiado alta. Ojo, no es que lo haya hecho con mala intención, al contrario, yo estaba muy comprometido en convertir a ese primer alumno en el mejor baterista del mundo, al menos eso sentía obviamente. Para no contarte el drama completo, te resumo, mi alumno cursó el mes completo de clases, 4 encuentros, 1 por semana. Y a cada encuentro lo veía menos motivado, más disperso y menos disponible para las propuestas que le llevaba. Terminó ese mes de clases, creo que porque sus padres ya habían pagado la cuota mensual y no querían desaprovecharla. Y luego me enteré que al mes siguiente se fue a hacer básquet. Fin de la historia. No prosperó y no pasó nada más con ese primer alumno. Luego de él siguieron apareciendo algunas personas más con otras inquietudes. Estudiantes de todas formas y colores, como me gusta decir. Por ejemplo, niños con una curiosidad alimentada por sus padres, adultos que sentían una especie como de deuda pendiente con hacer música, personas que lo hacían para relajar un poco después de un día duro de trabajo, más niños y niñas sobrecargados de actividades extraescolares que suspendían la clase media hora antes porque se les superponía con otra cosa,
Todo sucedía, la verdad, muy rápido y yo no le decía que no a nadie. Al cabo de unos meses, mi calendario semanal no era nunca igual de una semana a la otra. Los alumnos iban y venían, probaban una clase que ofrecía sin cargo al comienzo y después continuaban, o no continuaban en su mayoría de hecho. Pedían cambios de horario porque acomodaban otras actividades o las cancelaban sin previo aviso, directamente no aparecían. Y entre medio yo le debía dedicar cada vez más tiempo a planificar las clases. Si bien había algunos pequeños ejercicios o propuestas que empecé a notar que me daban resultado, la diversidad de demandas que atendía era tan grande que no podía tener una sola propuesta, sino que debía diseñar un programa completo para cada estudiante particular, con el tiempo y los recursos que eso me implicaba. En paralelo a atender estas clases y toda su preparación, empezó a robarme tiempo de estudio. Empecé medio como que a descuidar mis materias de la universidad y también empecé a suspender o faltar algunos ensayos con mi grupo por quedarme planificando clases o dictando otras que había puesto al mismo horario sin darme cuenta. Conclusión, mi primer año de dar clases de música me hizo sentir que quizás prefería trabajar de otra cosa. Ir a una oficina, sentarme en un escritorio prolijo y con un horario fijo donde terminaba y podía poner la cabeza en lo que yo quisiera. El tema es que lo que yo quisiera también era la música. ¿Cómo iba a ordenar todo esto que estaba viviendo y sacarle provecho a la situación? Todas estas experiencias que viví intensamente en los 2 primeros años de dar clases y que fueron desarrollándose y mejorando durante los casi 15 años que continuaron de trabajo docente, me enseñaron muchísimas cosas. Por eso creé Vivir en la Música, como una manera de poder compartirlas para que otras personas puedan hacer el mismo camino mucho más rápido y seguro. Y creo que vos podés ser una de esas personas. Sospecho que si estás dando clases de música o tenés la idea de comenzar a hacerlo, habrás podido buscar y encontrar recursos muchísimo más rápidamente que lo que yo pude hacerlo en mis comienzos con aquellos libros fotocopiados o revistas que conseguía especializadas. Y es que el problema actual no es que no haya información. Al contrario, el problema es que hay demasiada. Estoy seguro de que toda la información que hay y que consumiste tomando hacks en redes sociales, leyendo posts con contenido de valor, como se dice ahora, descargando materiales en PDFs que se te acumulan por ahí en la computadora, viendo interminables horas de YouTube e incluso hablando con colegas quizás que ya están dando clases, te puede inspirar y te puede motivar, pero también puede abrumarte y dejarte sin saber siquiera cómo empezar. Ante esto entendí que lo primero que necesitaba sacar para quienes se acerquen a Vivir en la Música como proyecto era esta guía gratuita y sobre todo eso, ¿no? Dejarla como un material de acceso libre y gratuito que se llama Cómo definir los mejores temas para tus próximos cursos de música y reconocer tu zona de máximo potencial creativo docente. Habrás entendido a partir de esta guía, si la pudiste ver, entenderás cuál fue el objetivo o cuál fue la razón de que esta guía exista y escuchándome hoy lo habrás entendido un poco más. Si no es así, te invito a que mientras me seguís escuchando puedas entrar a la web de Vivir en la Música, www.vivirenlamusica.com, te descargues esa guía, la mires y puedas ver que detrás de eso lo que hay es una maduración personal de lo que sucedió en esos 2 primeros años de preparar clases para miles de alumnos diversos y que derivó después en poder entender que podía hacer todo lo que quisiera, pero no podía hacer todo. Esto, que por ahí suena contradictorio, cuando lo pensamos un poquito más en detalle, se refiere simplemente a que la forma de poder lograr buenos objetivos en tu rol profesional como docente de música no va a tener que ver con ser cada vez una persona que abarque más cuestiones, sino con poder delimitar exactamente cuál va a ser el área en el que vos te vas a enfocar para poder preparar tus cursos, recibir a tus estudiantes, formarte y perfeccionarte para ser cada vez mejor profesional y poder de esa manera brindar una muy buena experiencia a quienes se acerquen a tomar clases con vos.
En esta guía entonces te vas a poder encontrar con una serie de preguntas y un juego final donde vas a poder descubrir con claridad dónde te conviene enfocar tu energía de creación y sobre todo tener la confianza de saber que está bien no ocuparte ahora de otras cosas que te distraigan. Te recuerdo, la vas a poder encontrar en el área de recursos de Vivir en la Música en www.vivirenlamusica.com. Ahí entras, dejas tu dirección de mail y automáticamente podés descargar la guía y completarla de modo totalmente gratuito. No te voy a contar mucho más sobre esto porque hay el episodio anterior de este podcast la explica un poco más en detalle, así que si querés, si todavía no lo escuchaste, podés ir a escucharlo y entender bien de qué se trata. Por otro lado, aprovecho a recordarte que sigue vigente, por un tiempito más al menos, la oferta donde vas a poder adquirir las 2 herramientas que a mi entender son el mejor complemento a esta guía gratuita, que ayudan a que una vez que hayas definido cuáles van a ser tus temas de los próximos cursos de música que vayas a hacer, puedas empezar a ponerlos en práctica. Una es una guía práctica de planificación de clases de música, una guía que te va a presentar diferentes formatos de clases posibles, cómo estructurar cada una de ellas para que funcione correctamente. Y te va a ayudar a entender qué es esto de los objetivos, los propósitos, las metodologías, los momentos de la clase, los recursos necesarios. Si nunca diste clases de música pero sabes que tenés ganas de encarar ese proyecto, creo que esta guía te va a ayudar muchísimo a poder armar buenas clases, saber que lo estás haciendo de la mejor manera posible y que vas a poder brindarle a tus estudiantes una buena experiencia. Junto con esta guía práctica vas a encontrar una checklist que se llama Los infaltables de tu próximo curso y tiene que ver un poco con la parte más ejecutiva de tus talleres y cursos de música. Una vez que los tengas diseñados, para ponerlos en práctica vas a tener que tener en cuenta algunas cuestiones como dónde los vas a dictar, a qué público están dirigidos, qué recursos vas a necesitar, cómo va a ser la forma de convocar a esos estudiantes, si lo vas a difundir por redes sociales, si lo vas a difundir por tus contactos de WhatsApp o tus medios de comunicación habituales, si vas a pagar publicidad, si vas a difundirlo boca en boca, si tenés gente que ya sepas que está interesada y simplemente está esperando a que vos les acerques tu propuesta. Pero también poder pensar en el espacio físico, las características que querés que ese lugar que los reciba tenga, o si van a hacer cursos en formato virtual, cómo se van a desarrollar, a través de qué plataforma, con qué modalidad, si vas a grabar cursos, si los vas a dictar en vivo, en fin, vas a ver que hay varias cuestiones técnicas y de aplicación de estos cursos en el que vas a definir no el qué, sino el cómo. Cómo vas a enseñar y cómo vas a llegar a tus estudiantes con tus propuestas de cursos de música. Estas dos herramientas, estos 2 recursos, vas a poder encontrarlos, te decía, con una oferta, con un descuento del 80% más o menos, por un tiempito más. Así que te recomiendo que si estás escuchando esto en el momento en el que salió, fines de enero o principios de febrero, ya no sé bien cuándo va a salir este capítulo, no te dejes estar, la busques, la aproveches antes de que se termine la oferta y puedas empezar a poner en acción todos esos planes que tenés para tus cursos de música este año. Si llegaste hasta acá, me encantaría que me puedas dejar un comentario acerca de qué te pareció este episodio. Un episodio que fue un poco más personal, te quería contar más en detalle para que veas cómo fue que surgió este proyecto de Vivir en la Música y cómo diseñé estas primeras herramientas que estoy compartiéndote. Porque creo que te puede servir, creo que tienen que ver con algo que nos ha pasado a un montón de personas cuando comenzamos a pensar en dar clases de música. Y la verdad es que mi objetivo principal con esto es que puedas ahorrarte camino, que puedas hacer mucho más rápido algo que a mí me llevó quizás varios meses o incluso un par de años, como te dije al comienzo, entender y darle forma. Así que espero que te haya servido. Puedes dejarme un comentario en Spotify respondiendo a la pregunta sobre qué te pareció el episodio. No las puedo responder ahí, pero las puedo leer y podemos estar en contacto también a través del mail. El mail es facundo@vivirenlamusica.com. Si me estás escuchando en YouTube, también puedes dejar un comentario. Y ahí sí podemos charlar y leernos entre todos y conversar un poco acerca de las ideas del episodio. Como siempre te digo, podés y me ayudaría un montón
que puedas puntuar el podcast en Spotify o en Apple Podcast para que llegue a más gente, empiece a tener visibilidad y cada vez más personas con estos mismos intereses que nosotros puedan ser parte de esta comunidad de Vivir en la Música. Y por último, invitarte a que sigas visitando la web www.vivirenlamusica.com, que me busques en Instagram @vivirenlamusicaok, Vivir en la Música OK, o en Facebook como Vivir en la Música, y que a través de todos esos medios y las redes sociales y todos los canales de contacto que actualmente existen y están disponibles, empecemos a crear esta comunidad, a hacer crecer esta comunidad que ya existe, y la alimentemos con nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras experiencias, y que de todo lo que estamos necesitando y queriendo desarrollar salgan las próximas herramientas, los próximos cursos y los próximos materiales que vaya a compartirte aquí en Vivir en la Música. De mi parte nada más, te agradezco de vuelta por estar acá, espero que nos veamos, nos escuchemos en el próximo episodio y te mando un abrazo.